Muy bien, pues vamos a por los ejercicios del tema 5 de entradas y salidas de datos. Ejercicios, enunciados. Y vamos a ponernos con el primer ejercicio. Formatea los siguientes valores para mostrar el resultado indicado. Tenemos varias cadenas, bueno, la misma, pero tenemos que realizar una serie de cosas, unos formats, que ya los vimos, y también con números. Tenemos algunos números y también tenemos que formatearlos. Como veis, tengo la estructura preparada, así que solo tenéis que repasar lo que aprendimos y encontrar exactamente cómo se programaba el formateo. Para la primera tenemos Hola Mundo alineado a la derecha en 20 caracteres. En este caso lo que teníamos que hacer era lo siguiente. Poníamos dos puntitos, un mayor que y un 20, porque 20 es el número de caracteres que tenemos que alinear a la derecha. En el segundo caso, truncamiento en el cuarto carácter de índice 3, lo que tenemos que hacer es simplemente poner dos puntitos, un punto normal y un número que es el índice a partir del cual queremos truncar. Cuarto carácter, índice 3, aquí lo tenemos. En el tercero tenemos alineamiento al centro en 20 caracteres con truncamiento en el segundo carácter, índice 1. Por tanto es una mezcla de los dos primeros, pero alineado al centro. Si lo recordáis, esto se hacía de la siguiente forma. Teníamos que poner una capuchita de estas, que era pues como este triangulito, el número de caracteres que queremos hacer el truncamiento, porque esto significaba al centro, en 20 caracteres, y ahora un puntito y el índice a partir del cual queremos truncar. Como queremos a partir del segundo carácter, pues truncaríamos de esta forma, con un 1. Respecto a los números 150, tenemos que formatearlo a 5 números enteros rellenados con ceros, a la izquierda, evidentemente. Para lograrlo, tendríamos que indicar que queremos rellenar con 0 5 números enteros, y eso se lo indicaremos con la D, que podéis imaginaros que la D viene de dígito, si queréis entenderlo así. Y disculpad porque tendríamos que haber puesto los dos puntitos aquí y aquí también. Siempre tenemos que poner los dos puntitos. En el 7887 formatearlo a 7 números enteros rellenados con espacios. Para rellenarlo con espacios, pues simplemente haríamos lo mismo que antes, pero en lugar de un 0 sin poner nada. Por tanto, pondríamos 7 dígitos de esta forma. Y en el último caso tenemos 20.02, formatea 3 números enteros y 3 números decimales. Recordad que la coma también cuenta como un número y nos está especificando 3 números enteros, por tanto 3 a la izquierda, y 3 números decimales, 3 a la derecha. Esto lo que hará en total es lo siguiente. Vamos a rellenar con ceros, perdón, al puntito, los dos puntos, rellenamos con 0 a 7 caracteres en total, punto 3 flotantes. De esta manera vamos a indicar que queremos que el número ocupe 7 dígitos, teniendo en cuenta el punto, por tanto ya nos quedan 6, y 3 de ellos son flotantes. Si lo ejecutamos, pues aquí tenemos el primer caso alineado a la derecha, Hola Mundo. Aquí tenemos truncamiento al cuarto carácter, por tanto llega solo hasta el tercero. Alineamiento al centro en 20 caracteres, truncamiento en el segundo carácter, eso significa que no está incluido el segundo, o sea que únicamente es una letra, por tanto es la letra H centrada en medio de 20 caracteres, 150 con los dos ceros delante, a 5 caracteres, lo mismo pero sin caracteres y a 7, este número, aquí irían los 3 ceros por delante, y nuestro ejemplo, 020.020. 7 caracteres, uno de ellos la coma en medio, y 3 son flotantes, rellenados con ceros. Muy bien, vamos a por el siguiente. En este ejercicio tenemos que crear un script llamado tabla que realizará las siguientes tareas. Bueno, vamos a realizar todo esto, pero ya os adelanto que se trata pues de seguir estas instrucciones, realizar todo lo que pone, punto por punto, y luego observar el funcionamiento. Como nos va a pedir dos argumentos, pues tenemos que utilizar el módulo sys y la lista sysargv para poder jugar con estos argumentos. Me vais a permitir que yo todo esto lo haga en un script que voy a guardar en el directorio scripts. Simplemente lo voy a guardar aquí, en el directorio scripts de mi carpeta curso Python, y le voy a llamar tabla.py
por lo que yo estaré ejecutando este ejemplo desde ese directorio. Vosotros podéis hacerlo donde queráis. Así que vamos a ver qué es lo que nos indican. Este script debe tomar dos argumentos, ambos números enteros positivos del 1 al 9, y si no mostrará un error. El primer argumento hará referencia a las filas de una tabla y el segundo a las columnas. En caso de no recibir uno o ambos argumentos, debe mostrar información acerca de cómo utilizar el script. Vale, vamos a ponernos con estos tres primeros puntos. Vamos a comenzar importando la librería de sistema para poder capturar estos argumentos. Vamos a comprobar si la longitud de estos argumentos leídos pues es igual a 3, teniendo en cuenta que el primer elemento de esta lista, arg, siempre es el propio nombre del fichero. Si es igual a 3 significa que como mínimo tenemos pues estas supuestas filas y columnas, ¿no? Así que vamos a recuperarlas y las vamos a convertir, ya que estas vienen en formato de cadena de texto, a números. Tanto si es argv, refiriéndonos como si fuera una lista, y vamos a referirnos al índice 1, que sería el segundo elemento de esta lista, y vamos a guardar otra llamada columnas con el índice 2. En caso de que nada de esto se cumpla, o sea que la longitud ya no sea correcta, pues vamos a mostrar un mensaje de error. Print error argumentos incorrectos. Y por ejemplo pondríamos cómo se tiene que ejecutar este script. Un ejemplo, para si alguien lo necesita, sería utilizar tabla pi pasándole un número entre 1 y 10. De esta forma, y otro número entre 1 y 10. El primero haría referencia a unas supuestas filas y el segundo a unas supuestas columnas. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice que tiene que ser números enteros positivos del 1 al 9, por tanto tendríamos que especificar aquí, he puesto 10, pero tendría que ser 9, ¿vale? Pues tendríamos que comprobar que estos números, filas y columnas, no son ni menores que 1, ni mayores que 9, que estén entre este rango, ¿no?, que tenemos ahí. Así que vamos a comprobarlo. Y filas menor que 1, or filas mayor que 9, or columnas menor que 1, or columnas mayor que 9, pues estas son las cuatro posibilidades para indicar que esto no va bien. En este caso mostraríamos más o menos un mensaje como el de abajo, de esta forma, pero en lugar diríamos filas o columnas, por ejemplo, incorrectas. Y aquí pondríamos cómo se utiliza el script. En caso de que esto no se cumpla, significará que realmente tenemos un número correcto en filas y columnas. Por tanto, vamos a poner un else y aquí empieza la lógica de verdad. Nos indica que el script tendrá un bucle for que iterará el número de veces del primer argumento. Es decir, el número de veces de filas. Vamos a crear un for fácilmente y por ejemplo vamos a llamarlo, ya que son las filas, for f in range. Vamos a crear un range del número de veces que nos ha indicado las filas. Y a continuación nos dice que dentro del for añadamos un segundo for que itere el número de veces del segundo argumento. Por tanto, suponiendo que tenemos las filas, dentro tendríamos otro for para las columnas, for c in range columnas. ¿De acuerdo? Ahora nos dice que dentro del segundo for ejecutaremos una instrucción llamada print. Le pasaremos un texto con un asterisco y un argumento end con una cadena de caracteres vacía. Vamos a hacerlo, podemos copiarlo directamente y según lo que pone, este end nos evitará hacer el salto de línea, por tanto debería demostrar varias veces este asterisco. ¿De acuerdo? Ahora nos indican que ejecutemos el código y observemos el resultado. Bueno, vamos a ejecutarlo, este script. Voy a guardarlo, voy a abrir una consola y voy a ejecutarlo. Muy bien, aquí tengo la consola, ya estoy en el directorio scripts y lo único que tengo que hacer es ejecutar este script. Python
tabla.py, si ya no le paso ningún valor, por ejemplo, me dice que los argumentos son incorrectos. Por ejemplo, vamos a indicarle 5 filas y 5 columnas. Y a ver qué sucede. Bueno, lo que nos aparece aquí pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25 asteriscos. ¿Por qué 25 asteriscos? Bueno, si os lo paráis a pensar, 5 filas por 5 columnas es igual a 25. Es decir, que ejecutaremos este for anidado 25 veces. Como mínimo esa es la razón por la que aparecen 25 asteriscos y no aparecen en líneas distintas porque hemos indicado que no hay salto de línea, como veis. Entonces nos dicen lo siguiente. Intenta deducir dónde y cómo añadir otra instrucción en print para dibujar una tabla. En algún lugar de nuestro programa, de nuestro script, añadiendo un salto de línea, un print normal vacío, podríamos dibujar una tabla. Pero ¿dónde es ese lugar? ¿Dónde puede ser este print? Bueno, si os lo paráis a pensar, aquí tenemos las filas. Y en realidad queremos 5 filas. Este for se ejecuta 5 veces y le hemos pasado 5. Y lo que tenemos aquí son 25 asteriscos. A lo mejor nos gustaría posicionar cada 5 asteriscos en una nueva línea para formar alguna especie de cuadrado o algo así, ¿no? Pues vamos a poner un print aquí, justo antes del otro for, del for de las columnas, vamos a poner un print para que se ejecute 5 veces. Una por cada vez que le pasamos estas filas. Digo 5, pero será lo que enviemos al script, evidentemente. Y va a ser un print así vacío, simplemente para crear una línea. Vamos a guardar. Y voy a volver a ejecutar exactamente este código y a ver qué sucede ahora. Bueno, pues como veis, aquí tenemos una especie de cajón con asteriscos. Si indicásemos, por ejemplo, 3 y 3, tendríamos un cajón más pequeño, con 3 filas y 3 columnas. Si indicásemos 5 por 2, 5 filas y 2 columnas. Si indicásemos 2 por 5, 2 filas y 5 columnas. Como veis, lo que hemos hecho es crear un pequeño código utilizando dos fors que es capaz de dibujar una tabla con asteriscos a partir de 2 argumentos que nosotros enviamos a este script.